Bueno, ya vimos en general los intervalos de confianza para la media, pero no había especificado que estábamos trabajando muestras mayores de 30 elementos y, y por lo tanto estábamos usando la distribución normal. Ahora vamos a trabajar intervalos de confianza para la media, pero vamos a trabajar muestras pequeñas. Entonces, aquí bueno, va a haber algunas pequeñas variaciones que veremos en su momento. Entonces, bueno, vamos a hacer este problema, vamos a resolverlo, vamos a calcular un intervalo de confianza. Entonces, en este caso lo que tenemos es pues una muestra de 20 alumnos de una prepa. Y en esta muestra el promedio de horas de sueño diarias fue de 9.5 y la desviación estándar de la muestra fue de 2.5 horas. Entonces vamos a hallar el intervalo de confianza del 90%. Primero vamos a identificar los datos. En este caso, pues lo que tenemos es el promedio de la muestra es de 9.5. La desviación estándar de la muestra, aquí hay un cambio con respecto a lo que habíamos hecho. Aquí le vamos a llamar S. Esta es de 2.5. Y queremos un intervalo de confianza del 90%, por lo cual el valor que vamos a utilizar en el applet va a ser pues del 10%, o sea, justamente, pero aquí va a haber una cuestión distinta también de lo que habíamos hecho. El tamaño de la muestra es 20, entonces, y no se dice nada de cómo era la distribución original. Por lo tanto, vamos a usar una distribución diferente a la que hemos usado hasta este momento. Vamos a usar una distribución que se llama la distribución de the student. Así es su nombre. Y bueno, ahorita les voy a decir, la lógica para usarla es exactamente la misma, bueno, casi la misma, solo hay un detalle que cambia. Ahorita lo voy a mencionar. Entonces vamos a entrar al buscador de Google y lo que vamos a escribir es student, tal cual. Y vamos a poner applet con doble P, como hacíamos para. Entonces, a la hora que ponemos esto, la primera opción que aparece es la de la Universidad de Iowa y vamos a seleccionarlo. Entonces, este es el applet que vamos a utilizar. Si se fijan, para empezar, cuando abro este applet, no aparece ninguna gráfica todavía. Y eso es que porque cuando se ocupa la distribución T, como le vamos a llamar, pues primero tengo que poner en la parte blanca un valor. Siempre se va a considerar como media 0 y desviación estándar 1. Eso ni siquiera se tiene que poner porque se va a considerar fijo. Pero lo que vamos a tener que poner en el cuadrito blanco es algo que vamos a llamar los grados de libertad. Entonces la distribución T siempre va asociada a grados de libertad. Y los grados de libertad, pues siempre, bueno, en este caso que estoy trabajando con una sola muestra, es 1 menos que el tamaño de la muestra. Entonces, si el tamaño de la muestra era 20, pues aquí vamos a quitar 1 y por lo tanto los grados de libertad van a ser 19. En el momento que elijo, que escribo ya 19, entonces aparece ya una gráfica. Esta gráfica se parece muchísimo a la distribución normal. Sin embargo, los valores van a cambiar muy poco, van a cambiar básicamente pues por décimas o centésimas, dependiendo del caso, dependiendo de los grados de libertad. Y pues la forma de trabajar con el applet es igual que el trabajo que se hacía con la normal. Al elegir la parte central, pues aparece la opción de mayor, menor o 2, que es la que vamos a usar porque queremos el intervalo de confianza de los dos lados.
Aquí ya no tenemos que hacer la división cuando elegimos esto, y entonces lo que queremos que quede en los extremos es el 10%. Entonces, una vez que yo elijo este 10%, para 19 grados de libertad, el valor de X es 1.72913. Eso en positivo, y siempre tengo su simétrico, que va a ser el negativo, que no me aparece con el signo, pero lo puedo ver en la gráfica, que sería menos 1.72913. Con este dato vamos a trabajar. Entonces, los grados de libertad, que los vamos a abreviar como GL, van a ser 19, que en este caso pues es el tamaño de la muestra menos 1. Y entonces en esta distribución acabamos de ver que el valor asociado, que le vamos a llamar T1 menos alfa sobre 2, es el valor de T, el valor de la distribución, pues es el valor que nos dio en la parte azul, que es 1.72913. Y ahora sí, con estos datos vamos a trabajar. Entonces, aquí por lo pronto hubo dos diferencias importantes, que es, no estamos trabajando con la desviación estándar de toda la población, sino solo la de una muestra, y no estamos trabajando con la distribución normal, sino con la distribución T. Entonces, la fórmula también vamos a tener que calcular lado izquierdo y lado derecho. Entonces, el lado izquierdo se va a calcular como la media menos el valor que acabamos de encontrar de T. Esto nada más, bueno, le pongo directamente el nombre, el subíndice, y todo es parte del nombre de cómo se llama la T. Y todo esto lo voy a multiplicar por la desviación estándar dividida entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra. Esta parte se mantiene igual. Para la parte derecha va a ser similar. Lo que está cambiando es en la fórmula, pues, cuál es la desviación que estamos usando, si es de media, si es de muestra o de población, y que estamos usando la distribución T en lugar de usar la distribución Z, ¿no? La normal. Entonces, pues la forma de hacerlo ya con estos datos, pues ya podemos trabajarlo. Y entonces, bueno, vamos a hacer las cuentas. Entonces sería la media menos el valor que obtuvimos, que era 1.72913, multiplicado por el resultado de la desviación estándar, que es 2.5, entre la raíz cuadrada de 20, que es el tamaño de la muestra. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar. Les decía desde la vez pasada que pueden ponerlo todo directo en la calculadora, pero si lo van a poner en la calculadora, les voy a sugerir que aquí pongan un paréntesis y aquí otro. Se los marco en rojo porque ese debiera ser como un paréntesis extra. Si ustedes hacen esto, pues el resultado ya les puede dar directo. Si no quieren hacerlo todo de un paso, pues entonces pueden ir haciéndolo como en etapas, pero el 9.5 le van a restar el resultado de toda la operación que ahorita está en el valor rojo. Entonces vamos a hacer la operación. Entonces ya podemos escribir el resultado del lado izquierdo, que a 4 decimales sería 8.5333. Para el lado derecho se hace prácticamente lo mismo. Entonces, este es uno de los valores. El lado derecho va a ser casi igual, pero con más. Entonces, tenemos que hacer la operación. Exactamente los mismos valores. Y de la misma manera, si lo quieren hacer con la calculadora en un solo paso, pues hay que poner todo esto entre paréntesis, ¿no? Me había faltado el paréntesis de cierre. Entonces pueden escribirlo así, y entonces el resultado del lado derecho es 10.466. Entonces tenemos estos dos.
Como ya habíamos visto, yo puedo decir, bueno, lo que estoy haciendo es una estimación de la media. Por lo tanto, lo que puedo decir es que el valor de mi, que es la media, esta letra griega, pues se encuentra entre 8.5333 y 10.4666. Entonces, o también habíamos visto que se podía poner como los valores que se encuentran entre entre este intervalo. Siempre si lo pongo como intervalo, tengo que poner el más chico del lado izquierdo separado por una coma. Entonces, con esto ya estamos diciendo que la media, si nosotros hiciéramos, por cierto, la gráfica, que en eso no había hecho énfasis, y bueno, encontramos a dónde está, ahorita voy a suponer que ya aquí tengo el 8.5333 y que aquí tengo el otro valor que sería 10.4666. Lo que estamos diciendo es que la media va a encontrarse dentro de este intervalo con una probabilidad del 90%. Así lo vamos a leer, ¿no? Entonces, como les comentaba, cuando estoy trabajando con estadística inferencial, no puedo hablar de certezas absolutas. Entonces siempre voy a dejar un margen de error y puedo afirmar entonces con una confianza del 90% que esto puede pasar, pero podría ocurrir, es poco probable, pero podría ocurrir que la media se encontrara fuera de estos valores. Pero bueno, como método, pues es un método como muy sencillo. Si ya sabemos utilizar la normal, pues entonces usar la T es bastante sencillo. Vamos a ver otros ejemplos donde vamos a empezar a hacer algunas variaciones. Entonces vamos a resolver este problema. Entonces, en una unidad habitacional se tomó una muestra de 33 personas que en promedio dijeron que están fuera de su casa 23.7 horas a la semana, con una desviación estándar de la muestra, y aquí quiero enfatizar esto, de 4.6 horas. Entonces, hallar un intervalo de confianza del 98% para el número de horas que están fuera de su casa en promedio las personas de esa unidad habitacional. Entonces, pues otra vez identificamos datos. Tenemos que la media es de 23.7. Es la variable de la cual vamos a hacer la estimación del promedio de horas que están fuera de su casa. Luego tenemos una desviación estándar de la muestra. Eso quiere decir que vamos a usar S como 4.6. El tamaño de la muestra es 33 y queremos el intervalo de confianza del 98%. Por lo tanto, lo que estamos llamándole 1 menos alfa, pues sería el 100% menos el 98%, sería el 2%, que es con lo que vamos a trabajar en el applet. Entonces, aquí, pues hay que tener cuidado por que tengo la desviación estándar de la muestra. Sin embargo, el tamaño de la muestra es grande, es mayor que 30. Habíamos quedado que 30 es como pues el número en donde vamos a considerar abajo de 30 una muestra pequeña, arriba de 30 una muestra grande, que es como el estándar que se usa en estadística. Entonces, en este caso, a la hora de tener una muestra de tamaño mayor que 30, de forma automática, solo por eso, y esto va a tener más peso que todo lo demás, vamos a usar la distribución normal. Vamos a usar Z, no vamos a usar T, aunque no conozcamos la desviación estándar de toda la población. Lo que vamos a hacer es que el valor de la desviación lo vamos a utilizar como una aproximación de la desviación estándar de toda la población. De hecho, pues este problema, por ejemplo, es mucho más realista que los primeros que habíamos visto, porque los primeros
estábamos considerando que conocíamos la desviación estándar de la población y la media no. Y pues es muy difícil, si no conocemos la media, tampoco conocer la desviación estándar. Puede darse el caso, pero es muchísimo más común tener datos nada más de una muestra. Entonces, para sacar los intervalos de confianza, pues vamos a trabajar el límite, el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces, el lado izquierdo pues va a ser x barra menos, y aquí va a ser entonces la distribución normal con que vamos a multiplicar por s sobre raíz de n. Entonces, vamos a hacerlo de manera muy similar. La diferencia es muy pequeña, pero si tenemos medias que sean, mejor dicho, tamaños de muestra que sean mayores que 30, entonces podemos usar la distribución normal, a pesar de que no conozcamos la desviación estándar de toda la población. Entonces, pues vamos a usar el applet de la distribución normal. Vamos a dejar la media 0 y la desviación estándar 1. Vamos a elegir en la parte de en medio 2p para que de forma directa divida lo que falta de probabilidad de ambos lados. Como queremos en el centro el 98%, entonces aquí vamos a poner el 2%, que siempre hay que ponerlo de manera decimal. Entonces 2 entre 100 da 0.02, y entonces el valor que acabamos de obtener es 2.32635. Con ese vamos a trabajar. Entonces el valor de Z es 2.32635. Es muy importante elegir lo de 2p en la parte de en medio, porque de manera directa está dividiendo en 2 lo que le falta al 98%, es decir, está dejando 1% de cada lado. Entonces, para hacer las operaciones, pues lo que tendríamos que hacer es, tomamos la media, que es 23.7, y le vamos a restar 2.32635 por el valor de la desviación estándar, que es 4.6, dividido entre la raíz del tamaño de la muestra, que es 33. Y para el lado derecho, pues todo igualito, nada más que en la parte de en medio va a ser tomando más. Entonces, si tenemos los datos así, las operaciones dan para el lado izquierdo en 4 decimales 21.8371, y para el lado derecho 25.5628. Entonces, la media sabemos que se encuentra en el intervalo 21.8371, 25.5628, con una probabilidad muy alta, ¿no? O sea, con un 98% de confianza. Otra vez hay un pequeño margen de error, pero pues el margen de error es bastante pequeño. Si lo ponemos con desigualdades, lo tendríamos que escribir de esta manera. Entonces, la media mi está entre 21.8371 y 25.5628, así lo podemos entender. Y si lo representáramos como números, pues entonces tenemos como dentro de una gráfica, pues tenemos estos valores, y lo que estamos obteniendo es que se encuentra con un 98% de certeza entre estos valores, el valor de la media de toda la población. Entonces, en este caso, pues este sería el resultado. Entonces, hay una pequeña diferencia entre si tomo pues la distribución normal o no, a partir del tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, eso hace mucha diferencia.
Ahora vamos a trabajar con este problema. Entonces, se tiene que en un hospital se tomó una muestra de 24 bebés cuyo promedio de peso al nacer fue de 3.1 kilos, con una desviación estándar de 1 kilo. Si se sabe que el peso al nacer se distribuye de manera normal, hallar el intervalo de confianza del 95%. Aquí quiero hacer énfasis en algo diferente de lo que hemos trabajado. Se sabe que el peso al nacer, que es la variable sobre la cual estamos trabajando, se distribuye de manera normal. Entonces, eso quiere decir que tenemos que la distribución original es normal. El tamaño de la muestra es pequeño, es 24, es menor que 30. Pero a la hora de saber que tenemos una distribución normal de la variable con la que se está trabajando, entonces no vamos a usar la t, sino vamos a usar la distribución normal, porque si la original era la normal, pues las distribuciones de medias muestrales que se van a ir teniendo, todas van a ser normales. Entonces vamos a resolverlo usando esto. Entonces los datos que tenemos es el promedio del peso a nacer es 3.1, la desviación estándar es 1, el tamaño de la muestra es 24 y se quiere un intervalo de confianza del 95%. Esto quiere decir que si tomamos 1 menos alfa, pues va a ser el 100% menos el 95%, es decir, 5%. Entonces, y la distribución que vamos a usar entonces va a ser la distribución normal. Entonces vamos al applet de la distribución normal para ver cuál es el valor que corresponde al 5%, pero distribuido en los dos extremos. Entonces, al tomar el applet de la distribución normal, en la parte de en medio, antes que cualquier cosa, elegimos el 2p. En la parte rosa escribimos el 0.05, que es lo que nos dio el 5% ya obtenido de esta forma. Y entonces podemos ver justamente que aparece de esta manera. Y el resultado es 1.95996. Con ese vamos a trabajar. 1.95996. Entonces, para calcular el lado izquierdo del intervalo de confianza, pues tenemos 3.1 menos 1.95996, que multiplica a 1 entre la raíz cuadrada de 24. Para el lado derecho, pues vamos a hacer algo muy similar, 3.1 más 1.95996 por 1 entre raíz de 24. Entonces, vamos a ver cuál es el resultado de ambas operaciones. En el primer caso tenemos que el resultado es 2.6999 a 4 decimales. Y el del otro lado es 3.5. En este caso me dan ceros. Los escribo. Si pusiera 3.5 sería equivalente. Y entonces lo que sabemos es que la media se encuentra entre 2.6999. Eso quiere decir que con un 95% de certeza se sabe que los bebés estarán, el promedio de los bebés estará entre estos datos. Lo que estamos viendo es el promedio y eso es muy importante, ¿no? Entonces el promedio del peso de los bebés dentro de ese hospital, porque si fuera, esto es una muestra dentro de un hospital, entonces mi población es el hospital completo y esta sería como la forma de representarlo. Vamos a hacer un último ejercicio para este caso. Pues ahora se tiene una muestra de 18 jóvenes de cierta colonia y el promedio de cigarros diarios que fuman esos jóvenes es 6.4 el promedio de esos 18 jóvenes, el promedio de la muestra es importante, con una varianza de la muestra de 12.3. Entonces, hallar
el intervalo de confianza del 94%. Entonces aquí pues vamos otra vez a concentrarnos en si es muestra grande o es pequeña. Entonces de entrada es muestra pequeña. Y aquí lo que hay que ver es, ¿conocemos cómo es la distribución de la variable número de cigarros que se fuman o no? Pues no dice nada. Podría no decir nada o podría decir definitivamente no se distribuye de manera normal o decir otro tipo de distribución. Entonces, en este caso, como no dice nada, pues no puedo usar lo que acabo de utilizar hace un momento. Entonces, tengo muestra pequeña, pero además, en este caso, no tengo desviación estándar, sino varianza, la varianza de la muestra. Entonces, vamos a trabajar con estos datos. Entonces, el tamaño de la muestra es 28. El promedio de cigarros que fuman es 6.4. Su varianza es 12.3. 12.3. Y queremos un intervalo de confianza del 94%. Por lo tanto, lo que le llamamos 1 menos alfa, pues va a ser 100 menos 94%, lo que es equivalente al 6%. Entonces vamos a trabajar con estos datos. Antes que cualquier cosa, aquí el 12.3 es la varianza y dentro de las fórmulas siempre se necesita la desviación estándar. Entonces tengo que sacar la raíz cuadrada de 12.3 y con ese valor vamos a trabajar, ¿no? Entonces, en este caso, este valor es aproximadamente, porque una raíz cuadrada, pues esta raíz cuadrada no es exacta, es 3.5071. Es con el valor que vamos a trabajar. Entonces, bueno, vamos a trabajar con lo mismo. Necesitamos saber cuánto vale T. Es muy importante siempre identificar si vamos a usar la T o la distribución T o vamos a usar la distribución normal. En este caso vamos a usar la distribución T y acuérdense que aquí puse 28, perdón, era 18 porque es muy importante, el tamaño de muestra es pequeño, 18 y siempre el primer dato que hay que poner en la distribución T son los grados de libertad. Los grados de libertad son 1 menos que el tamaño de la muestra. En este caso van a ser 17. Entonces, si abrimos el applet, pues lo primero que ponemos es el 17. Una vez que ya lo ponemos, aparece la gráfica y elegimos el 2P y en la parte rosa o roja escribimos el valor que me dio en 1 menos alfa, que en este caso fue del 6%. Siempre se pone en decimal. Entonces pongo el 0.06 y ahí está el valor. Entonces lo que me dio en la parte azul es 2.015, que es con la que voy a trabajar. Entonces tenemos que esto es 2.015. Entonces ahora sí los datos ya van a ser similares. El lado izquierdo pues va a ser la media menos la T. Siempre hay que poner la distribución que corresponde. En este caso va a ser por S entre raíz de N. En este caso X barra es 6.4 menos 2.015, que fue el valor de T. Luego por S, que es 3.5071, ya el valor que me dio la raíz cuadrada. Y esto dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es 18. Entonces hay que ver este valor aproximadamente cuánto me da a la hora de hacer las operaciones. El valor es 4.8343 y el lado derecho a su vez pues es con más, ¿no? Entonces es 6.4 más 2.015 que multiplica a 3.507 dividido entre raíz de 18. El resultado es 8.1656. Entonces, con estos datos ya sabemos que con un 94% de certeza, pues se tiene que la media está
entre 4.8343 y 8.1656. Esto justamente considerando el número de cigarros que fuman los jóvenes de esa colonia. Si lo ponemos como intervalo, pues esto va a estar en el intervalo 4.8343, 8.1656. Es bien importante que tomen en cuenta que de lo que estamos haciendo la estimación es del promedio de lo que fuman en la colonia, no de lo de una persona en particular, sino del promedio, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, fueron variando varias cosas. O sea, tuvimos que identificar, para empezar, pues si era distribución normal, la original, si la variable se distribuye de manera normal, en cuyo caso no importa si es muestra grande o muestra pequeña, se va a usar la normal. Si por otro lado no se conoce la distribución, o es diferente de la normal, pues aquí vamos a tener dos casos. Muestra grande va a ser la normal, muestra pequeña va a ser la T. Y lo que hay que tomar en cuenta es si la varianza o desviación estándar es de la muestra, en cuyo caso vamos a tomar S, o es de la población, en cuyo caso vamos a tomar sigma, pero tomando en cuenta todo esto. Entonces, este es el orden en el que habría que ir revisando para tomar intervalos de confianza de la media. Entonces, con esto estaríamos terminando pues el tema de intervalos de confianza de la media. Vamos a trabajar otros intervalos de confianza para otras variables, pero por ahora, para otros parámetros, pero por ahora, bueno, el de intervalos de confianza de la media, con esto lo terminamos.